Hola gente, ¿cómo están? Bueno, si ven que este formato es diferente, es porque básicamente estoy grabando con el celular. Es raro estar viéndome mientras grabo porque en la otra cámara no se veía, pero bueno, hay que soportar. Arre. Bueno, nada, estoy viendo otro formato porque nada, eh, poner la otra cámara y todo el setup y que se ve todo. Acá, bueno, en realidad había preparado algo, pero medio que no se ve, no entra en la cámara, así que ya fue. Bueno, les quería hablar de estos últimos días que realmente fueron bastante trambólicos. Nada, todo empezó en una siesta en la que me estaba costando poner límites, digamos, a las canalizaciones y a los espíritus que me estaban contactando, pero hay veces que directamente es como que no me doy cuenta, ¿no? O sea, es como que me estaba a punto de dormir la siesta, empecé a ver como unas manos, o sea, que me estaban hablando, pero veía manos que hacían como, bueno, así no, pero es como, no sé ni cómo replicarlo, pero hacían cosas con las manos. Entonces yo dije, che, esto ya lo he visto en otro momento, que como que hablé con alguien que hacía esto, pero nunca me había puesto como a preguntarme quién era, ¿no? Que, bueno, ahora se me está como dificultando un poco como recordarlo bien, así que lo voy a resumir. Pero me terminan diciendo que son mis guías, que son otros guías, digamos, no los que contactan los registros akáshicos. Entonces yo no entendía, ¿viste? Digo, ¿pero qué? A ver, mostrame cómo sos, no sé qué. Bueno, veo como unas, primero que no tenían como cara, o sea, como que, o era como todo gris, medio azulado, más que nada gris igual. Y era como telepática la comunicación, ¿no? O sea, no me estaban como, bueno, igual nunca me hablan con la boca, pero, ay, me está recostando. Es muy domingo encima. ¿Por qué me ponía a grabar un domingo? Por Dios. Dije, tengo energía, pero no sé. Bueno, vamos a seguir. Hay que soportar. Bueno, a ver, es que me está costando como decirles que básicamente me dicen que. Yo les dije, ¿qué son los pleyadianos, no? Porque los veía tipo alien, básicamente. Y me dicen, no, somos arcturianos. Y yo, ok. También había escuchado de ellos, pero no los tenía en mente en ese momento. Y bueno, ahí yo ya quedé absolutamente flasheada porque yo ya había escuchado de otros mediums que hacían contactos con otras inteligencias que no son de este mundo. Encima yo en una les dije que son extraterrestres y me dijeron no, somos alienígenas. Así que se ve que el término extraterrestres no gusta mucho. Bueno, cuestión, me empecé a hablar con los arturianos. La realidad es que tenían una energía muy linda, cero miedo, incluso era esta cuestión de protección, ¿no? También. Y ellos como que me querían agradecer también todo el trabajo que estoy haciendo para sanar a otras personas, canalizar lo que necesitan escuchar, etcétera. Por ellos es como que dijeron, bueno, ya estás como preparada para estar en contacto con nosotros y te vamos a guiar todavía más. Bueno, a todo esto empezaron a pasar algunas cosas un poco, qué sé yo, físicas, por así decirlo, ¿no? O sea, se abría la puerta del lavadero, cosa que nunca se abre, literal, nunca se abre y incluso estaba la ventana cerrada porque hacía un re frío y mucho viento, pero estaba abierta, entonces, digo, bueno, qué raro, no sentía ninguna otra presencia. Y me dicen, hay algo en el lavadero que tenés que sacar, como que no tenía energía muy buena, ¿no? Porque ahí pregunté, ¿qué pasa con el lavadero? Es como que todo, ellos te quieren dar señales, pero no te lo dicen directamente. O sea, ellos no quieren como interferir directamente, entonces, nada, es como que vos tenés que hacer las preguntas en un punto para poder tener la información, ¿no? Que ellos te la digan. Y bueno, nada, como que en el fondo, esto es medio asqueroso, pero en el fondo del lugar de donde está la ropa sucia había un buzo que está ahí hace 1000 años. O sea, 1000 años, porque encima no era un buzo mío. Y como que me indicaban ese buzo. Y digo, bueno, tiene sentido porque está ahí hace 1000 años. Y lo fui a ver y tenía cucarachas.
o sea, unas cucarachitas chiquitas, pero me dio un asco. Dije, ay, Dios mío, ah, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Arre. No, no, pero nada, o sea, qué sé yo, ¿viste? Nada, lo siento si les da asco, pero bueno, igual eran un par, no era que estaba plagado, pero sentí como que dije, bueno, lo tiro, ni lo lavo ni nada, lo tiro, ¿viste? Yo sentía que tenía que desprenderme de eso. Y acá empieza lo más loco todavía, ¿no? Mis gatos me tiraron, ay, no, no sé qué es acá, es como un dispositivo de almacenamiento externo que un chico con el que salía me dejó acá en casa, se lo olvidó, y yo nunca lo tiré ni se lo devolví, o sea, él me dijo, ya fue, quédatelo. Se ve que no me quería volver a ver. Ah, y bueno, nada, tipo, me lo tiraron 2 veces del placar, y ahí es cuando dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me tiran eso, no? ¿Por qué? Eh, o sea, yo analizando todo, ¿no? Pero síganme un poco más. Ah, bueno, cuestión que busco el cable para conectarlo a la computadora y ver qué tenía adentro, que claramente eran todas cosas de este chico, ¿no? Pero si me lo dejó es porque no había nada privado que no pudiera ver. Cuestión que había juegos, películas, series, etcétera. Y es como que me decían, vos seguís buscando y vas a encontrar cuando ya no es la primera vez que ellos me van guiando en qué buscar y yo me doy cuenta como internamente qué es lo que tengo que ver. Y encontré la serie de Carl Sagan, que se llama Cosmos, que ni idea tenía de su existencia, claramente. Digo, bueno, a ver qué capítulo me llama. Uno que se llamaba Enciclopedia Galáctica. Ahí cuando entro a ver el capítulo, bueno, obviamente hablaba de los encuentros con ovnis, pero incluso me pasó de sentir que Carl Sagan hablaba como si fuera en código, aunque no terminaba de entender algunas cosas que él decía, como queriendo dar indicios de algo, pero como no pudiendo a la vez, ¿no? Eh, y en ese momento sentí también como hice una canalización en la cual ellos bueno, esto es muy playero, pero ellos me muestran como si fuera un ave, algo así. Y en esa misma nave veo a mis gatos, y otros gatos también, ¿no? Y otras cosas que no, ya es mucho contar esto, así que ya me siento un poquito rara. Ah. Bueno, en este capítulo, ¿no? De Cosmos hablaban de Egipto, cómo todas esas, me sale esculturas, pero no, o sea, templos, todas cosas y las pirámides que, bueno, está como esta cuestión de que no fueron creadas por el hombre, eh, y hay una persona que pudo como descifrar los jeroglíficos y, bueno, ahora no recuerdo bien, pero tengo que investigar. Ella venía con la información incompleta. Con Egipto se me vino esta cuestión de los gatos, ¿no? Vieron que ellos los reveneraban a los gatos. Y empecé como a investigar un poco porque se me venía esta información de que los gatos son como alienígenas, o sea que no son de este planeta. Incluso googleando eso, encontré un instituto, creo que de Polonia, voy a dejar como la captura por acá, que ellos es como que afirmaban que justamente los gatos son alienígenas porque es como que ellos desestabilizan la flora y la fauna, o sea, no es como que están en armonía con todo, como toda la naturaleza, sino que es como si fueran realmente alienígenas y hay un par de otras especies que también clasifican, ¿no? Para esto. Entonces yo ya ahí, flayada mal, porque le miro la cara a mi gato Denji y digo, che, es verdad, tiene una cara de alien este gato. Tiene un poco cara de alien, ¿no? Pero también es como que lo pensás y yo desde los 5 años que tengo conexión con los gatos. O sea, yo a los 5 años dije, quiero un gato, por favor, quiero un gato, quiero un gato, quiero un gato. Bueno, nada, me acuerdo un momento que fuimos a adoptar a mi primera gata, que la llamé Nala, que hoy en día, bueno, vivió 17 años conmigo y la tengo tatuada acá en el hombro. Toda mi vida tuve gatos, siempre sentí una conexión muy, muy fuerte con ellos y siento que son grandes maestros. E incluso me dijeron esta cuestión de que tienen como como que bueno, esto se sabe, que ellos sienten la energía, como que son lectores del campo energético, ¿no? O sea, así como muy inteligentes incluso.
como que sienten todo, equilibran la energía de los lugares e incluso se sacrifican por nosotros, por eso se enferman. Entonces es como que las civilizaciones tienden a la evolución, como sería los arturianos o los pleyadianos, que ellos, ellos están como que vibran en amor, o sea, no es una cuestión de que ellos quieran venir acá y tomar el poder ni nada por el estilo, sino que eh, ellos nos quieren guiar porque digamos, nuestra civilización está tendiendo hacia la autoaniquilación. Y a su vez, la vibración de este planeta es tan baja que también está afectando a la galaxia, porque está todo conectado. Cuestión, ellos quieren ayudarnos. Bueno, también me dijeron esto de que todo lo vivo merece respeto, todo lo vivo tiene memoria. Y después hay una parte del episodio que quedé bastante impactada, la verdad, porque al final del episodio, que es como que él 10 años después graba y habla de unos telescopios que captan como frecuencias, eh, como frecuencias, no sé, extraplanetarias. Y como que el más sofisticado lo tiene la NASA, pero el que le sigue está en Argentina, ¿no? Para abajo está en Argentina. Eso me llamó la atención porque digo, estoy en Argentina. Qué loco, ¿no? Ah, qué loco que, bueno, incluso se habla de que Capilla del Monte en Córdoba es como un centro eh, energético muy zarpado y que ahí hay muchos avistamientos de ovnis. Así que no me sorprendería que Argentina tenga algo especial y algún tipo de, quizás de función, ¿no? En hacia dónde está yendo esta civilización, por lo menos. Entonces, acá vamos ya con la reflexión final. ¿Por qué digo? ¿Por qué nos resistimos a pensar que ellos existen? Porque encima hay muchas películas, mucha cosa que los tildan como de malos, ¿no? Como de que nos van a abducir y esto que lo otro. Como que siempre lo diferente nos hace dar miedo en un punto, ¿no? Y ellos literalmente, por lo menos eh, estos que hicieron contacto conmigo, o sea, no quiero clasificar como bueno o malo, pero para que entiendan mejor, sí, son súper buenos, ¿qué quieren que les diga? Incluso ellos son sanadores, o sea, eh, ellos utilizan digamos, la geometría sagrada y a mí me han sanado, digamos, sí, con las manos se podría decir, ¿no? Es como que mueven la energía. Si abrimos la mente realmente vamos a poder darnos cuenta que podemos autosanarnos incluso. Eh, real. Ah, ¿qué pasa entonces si creemos? ¿No? Porque hay mucha gente que se resiste a creer, ¿no? En que existen los espíritus, el más allá, todo este mundo de lo sutil, ¿no? ¿Por qué hay esa resistencia? Yo lo que pienso es que si uno acepta que todas esas cosas realmente existen, es como que tiene que aceptar que va a tener que hacer un trabajo espiritual, ¿no? Eh, que vamos a tener que ver nuestras sombras, pero ver nuestras sombras también implica ver nuestras virtudes. Del trabajo espiritual viene un empoderamiento muy grande. Al fin y al cabo lo que quieren ellos es que nosotros recuperemos nuestro poder y recordemos que somos creadores, manifestadores, que podemos cambiar la realidad como queramos. Y la verdad es que yo también lo estoy comprobando con mi propia vida. La realidad es que todo tiene una razón. Por más que vos pienses, ay, porque hay gente que se está muriendo de hambre en no sé dónde y bla, y a mí me pasó de todo. A mí también me pasó de todo. Y sé que yo elegí esta vida, y que tuve un montón de otras vidas, para llegar a este momento y estar grabando este video para vos. Y estar en este camino, ¿no? O sea, todo tuvo un sentido, todas las heridas, las situaciones, todo es como si fuera un maestro, todos son maestros, el uno del otro somos maestros. Bueno, me expliqué como el orto, pero vos entendiste. Ah, así que nada, me encantaría que puedas abrir la mente, que si tu cabeza lo primero que hace es decir, qué re carajos esta piba que se está comunicando con aliens, como que te despegues un poco de eso, ¿no? De lo que te dice la mente, porque quizás incorporar esta información
solo lo que trae es bienestar, ¿no? Empoderamiento, poder estar mejor, poder sanar. Realmente ellos nos quieren ayudar, nos quieren guiar. Y yo me siento increíblemente agradecida de poder escucharlos, pero no es que yo soy especial y tengo un don cósmico. Esta es la vida en la que yo tengo que desarrollar estos dones, pero están disponibles para todos. No es que soy Neo de Matrix. Espero que puedas abrir la mente y nada, yo claramente estoy acá para poder ayudarte em, y elevarte. Así que bueno, gracias por mirar, suscríbete, comenta, like, todo, 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 todo lo que puedas.